Uno a Uno. Bienvenidos a Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño. Hoy estamos con María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. María Carolina, bienvenida a Uno a Uno. Qué adorable, Ramiro, gracias. Bueno, pues gracias por estar aquí tú también con nosotros. Como sabes, Uno a Uno es un programa que busca conocer a las personas detrás de los personajes. Tú eres una persona con un alto perfil en lo social, en lo público, en lo político, el país te conoce, pero hoy queremos entenderte más como mujer, como individuo, tus orígenes, las cosas que te mueven, ir un rato agradable aquí juntos, eso, conociéndote. Cuéntame o cuéntanos un poquito de la vida de María Carolina Hoyos de niña, de dónde surge, quién es esa mujer de altísimo perfil reconocida por el país hoy en día. Ay, tan amoroso. Mira, yo soy hija de 2 periodistas, entonces no hay que ser tan inteligente para pensar que probablemente iba a ser periodista también. Mis padres se separan cuando yo soy muy chiquita y quedo en la casa con mi abuela Nidia. Mi abuela Nidia se convirtió en mi gran tutora, en mi mamá, en mi protectora. Los años que mi mamá, verdadera Diana Turbay, estuvo viva fue muy importante para mí y muy cercana, pero siempre con esa figura materna adicional y de autoridad de mi abuela Nidia. Mi vida chiquita, Ramiro, yo digo que fue una vida pues de muchas oportunidades. Pude conocer el país muy chiquita porque me llevaban en las campañas políticas a recorrer el país. Pude ver cómo mis abuelos hacían política. También pude ver cómo mi abuela trabajaba en el ámbito social y tuve privilegios que probablemente muchos niñitos de mi edad hubieran querido estar en mis zapatos. Lo que sí estoy segura es que después, años después, también joven, adolescente, ya nadie de mis amiguitas quería estar en mis zapatos porque entra como miles y millones de colombianos, entra la violencia y el narcotráfico a mi vida. Tu abuelo Julio César, uno de los presidentes más inteligentes y más prácticos que ha tenido Colombia, que el tiempo nos ha mostrado que hubo una cantidad de cosas súper prácticas e inteligentes en el manejo de la política que él implementó o al menos enunció, además con esa sagacidad, digamos, también de su herencia árabe que le daba una visión adicional. Fue presidente del 78 al 82, ¿verdad? Después de López Michelsen. Exacto. 78 al 82. Exacto. ¿Tú tienes recuerdos de ese periodo de él como presidente? Yo nací en el 72, a finales del 72, es decir que aunque era chiquita, me acuerdo de todo, además porque a mí me toca, mi mamá ya estaba separada, trabajaba con mi abuelo y mi abuela Nidia era la que se encargaba, como te decía, de mí. Cuando ganan la presidencia, yo me mudo con mis 2 abuelos a Palacio. Y la llegada a Palacio de mi abuela Nidia, que es una tutora, una profesora increíble, me dice: mira, bienvenido a este palacio. Nada de lo que está acá es tuyo. ¿Hay un chef que pueda hacer la comida que uno diga? No. En esta casa hay un solo menú y uno come lo que Dios le tenga preparado para el día. Estar en este sitio te hace más responsable porque vas a ser mucho más visible, entonces tienes que ser más ejemplar. Y esto me sirvió mucho para poner los pies en la tierra, para no pensar que uno a los 6 años pues tener un palacio y unas comodidades que no iban a ser mías, sino que era y además me dijo una cosa: esto es simplemente que estamos acompañando a tu abuelo a un trabajo. Entonces, el primer año, cuando yo tenía 6 años, llega la Navidad y pues nosotros en la casa tenemos esta tradición de escribirle una carta al Niño Dios con lo que queremos en el año de Navidad. Y yo le escribí: querido Niño Dios, quiero una casita diminuta, chiquita,
donde todo sea mío, donde nada sea de los colombianos, donde yo pueda ser yo y además donde viva mi mamá también. Y yo creo que ha sido como el contraste, porque probablemente muy pocos niños pueden vivir en un palacio, ¿sí? Pero también no me pude creer el cuento, gracias a Dios, porque me explicaron rápidamente que eso no me hacía, que no iba a tener prebendas o que iba a tener coronas, sino simplemente que era un trabajo de mi abuelo que yo estaba acompañando. ¿En qué año secuestra Pablo Escobar a tu madre y en qué circunstancias? Exacto. Entonces, en 1991, Pablo Escobar secuestra a mi madre. Mi mamá era periodista, directora y pues socia de un noticiero de televisión y de una revista. Mi abuelo ya había sido presidente, era director del partido, además con mayor fortaleza en Colombia, que ha sido, bueno, hoy en día hay muchos partidos, pero en esa época que era el bipartidismo, pues era el partido de las mayorías, que era el liberal. La secuestran, buscan durante un año ver cómo realmente podían agarrarla y se dan cuenta que la mejor manera es a través de proponerle una entrevista con el cura Pérez, el guerrillero invisible, el comandante del ELN, y mi mamá durante un año confecciona su secuestro sin saber y accede a la entrevista. Va con unos periodistas del noticiero Krypton, con unos de la revista Hoy por Hoy, con un colega de ella, Jero Bus, de la RAI, de la televisión alemana. Y se van y pues realmente era una trampa de los extraditables para agarrar a mi madre y presionar que se tumbara la extradición en nuestro país. Lo que pretendían entonces era, digamos, un secuestro extorsivo, pero no económico. Exacto. Era poder hacer que mi abuelo, por el dolor que sentía de que su hija estuviera en esas circunstancias, pudiera trabajar para que se mejoraran las condiciones para los narcotraficantes en nuestro país. De hecho, mi abuelo fue el que firmó la extradición, es decir, que pues, y mi mamá periodista, escribía un diario en el secuestro y ella escribe lo siguiente que está en el diario que nosotros aún conservamos. Ella le decía a su papá Pitico, y le dice: Pitico, tú y yo sabemos que nunca vas a poner por encima los intereses personales tuyos, que es sacarme de este cautiverio, de este horror y tragedia en la que estoy viviendo. Y estoy seguro, ahí Pablo Escobar se equivocó, porque a pesar de tu dolor, nunca vas a hacer nada para que yo salga en libertad. Ella escribe eso y pues unos meses después la matan. Uf, increíble historia. Vamos a un corte de comerciales y continuamos en 1 a 1 con María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. Continuamos en 1 a 1 con María Carolina Hoyos, presidente de la Fundación Solidaridad por Colombia. Nos contabas un poco la historia entonces de las circunstancias en las que tu madre es secuestrada y asesinada. Pero volvamos un poquito a la experiencia que estabas viviendo. Habías tenido una guía maravillosa de tu abuela y que me parece súper inteligente esa idea de no dejarte creer que el privilegio era tuyo y que eso te definía, sino que era una circunstancia de privilegio que no eras tú. De acuerdo. Sí. Entonces, ahí pasan de los 10 a los 18 años en que tu abuelo sale de la presidencia a que Pablo Escobar secuestra y mata a tu madre. ¿Cómo es tu vida allí? ¿Qué experiencias tienes? Sí. ¿Qué cosas marcan tu adolescencia? Sí. Marca mi adolescencia, por ejemplo, por problemas de seguridad. A mí, mi madre y mi padre deciden que debo irme a vivir fuera del país. Entonces me voy solita a vivir a Nueva York en la casa de una tía mía a quien adoro. Pero para mí fue muy duro dejar todo, ¿no? De hecho, el día en que a mí me iba a ir, yo iba para el colegio. Yo me monté en al avión en uniforme de mi colegio. Y una de las cosas que más me preocupaba es que el día anterior había canjeado
una cosa de Hello Kitty con una amiga mía y yo sí le había entregado lo mío y ella tenía que entregarme la cartuchera que habíamos quedado. Entonces yo me quedé sin mi cartuchera, yo estaba preocupadísima por eso y me montan en el avión y pues tengo que irme a Nueva York, que fue una experiencia interesante, pero para la edad en la que yo tenía y en las circunstancias pues absolutamente no. Yo viví muy rodeada de adultos, pero muy sola, ¿no? Entonces, primero aprendí a estar sola, pero también aprendí a manejar el dolor del abandono. Esto me define un poco de cómo he sido madre, de lo que entendí, cómo me tenía que entender el abandono bendecido, porque siento que ha sido, era lo que yo sentía, pero realmente lo que tenía era mucha gente que me ha querido desde el día cero, ¿no? Y pues, como para rematar la cosa, tengo la posibilidad de volver a vivir con mi mamá, lo que había soñado toda la vida, no tener mamá, papá, hijos, de hogarcito y de todo no sé qué. Y pues se casa mi mamá, tiene a mi hermanito tiene 2 años, yo tengo 17 años y se acabó esta cosa porque la secuestran y nos dividen a mi hermano y a mí, porque somos de papás distintos. Pero ahí también viene entonces que digamos, para juntar esto un poquito con una cosa que a mí me parece súper interesante, divina e inspiradora, y es una especie de familia moderna, ¿verdad? Sí, todos tenemos apellidos distintos, pero nos amamos porque existe el amor en pareja y acerca. ¿Son 5? Somos 4. 4. Yo soy la única mujer y son 3 hombres. Cada uno tiene un apellido distinto, cada uno tiene una historia distinta, pero todos sabemos que somos hermanos, y somos hermanos porque el amor en pareja, el amor hasta borra los apellidos distintos. No, pues por supuesto, es que digamos desde la distancia, sí, siempre los he observado como eso, como la libertad del amor, es decir, como de verdad poder escoger por la vida y construir una familia súper sólida como se les ve, digamos, los que hemos tenido algún nivel de relación con ustedes. Sí, y mira que podía salir muy mal, porque todos hijos de familias de papás distintos, unirse en edades donde nosotros podíamos querernos o no querernos, ¿no? Pero nuestros papás fueron, y yo creo que ahí mi papá ha jugado un papel demasiado importante, mi papá, porque mi papá siempre nos buscó fortalecer lo que nos unía, fortalecer, además darnos espacio a todos. Y yo creo que eso hizo que hoy en día tengamos una unión poderosa. Nos entendemos a través de lo que nos une, no lo que nos divide. Todos nuestros hijos son primos y ninguno comparte un apellido, ¿no? Somos una manada, ¿no? Y creo que eso es espectacular porque estas familias modernas es lo que ahora casi que es lo natural, ¿no? Y a veces hay conflicto, que también es natural, pero hay 2 opciones: o vivir la vida en conflicto, buscando lo que nos divide, o vivir la vida en armonía, no perfecta, imperfecta, buscando lo que nos une. Pues muy bien, además interesantísimo ejemplo de amor, de vida, de paz, de reconciliación, como partir desde el hogar hacia lo siguiente. Vámonos a un corte de comerciales y continuamos en Uno a Uno con María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. Continuamos en Uno a Uno con María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. María Carolina, nos contaste un poco de la historia que viviste de niña, de las cosas que te marcaron, de un tema muy importante y es el amor de familia, con unas particularidades cada vez más comunes, pero digamos que para entonces quizá era toda una rareza. Vienes también de una formación muy importante de la que ya habíamos hablado de tu abuela Nidia. Sí. ¿Sí? Tú, como muchos otros colombianos, en tu caso de una forma muy visible, eres víctima de la violencia.
pero no has dejado victimizarte por eso, sino que por el contrario has levantado la bandera para transformar el país, un poco con la herencia de lo que tu abuela construyó. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú un camino de reconciliación en este país para llegar a ser digamos, a tener una sociedad un poquito más normal? Que no sé, que no pasen las locuras que vemos y que pues que hemos normalizado. Sí. Yo creo que, a ver, eso que me preguntas me encanta porque creo que todos tenemos hay que trabajar por la paz de nuestro país, por hacer que nuestro país sea, como dices tú, un poquito más normal, o más vivible, o más equitativo para todos, ¿no? Que quepamos más. A través de las libertades, de las posibilidades, pero definitivamente que quepamos más. La primera es, yo por ejemplo como víctima, yo no soy ejemplo de nada, ni he querido ser ejemplo de nada, pero entendí que en mi proceso tenía que perdonar. Y uno no puede dar de lo que no tiene adentro. Y quise perdonarme primero a mí. Yo me había hecho mucho daño. Y perdonar a los míos. Yo sentí que mi mamá me abandonó. Pero mi mamá estaba secuestrada, ¿cómo me puede abandonar? Bueno, y antes todo lo que te conté y lo que sea. Tuve que perdonarla, ¿no? Y tuve que pedirme perdón. Y después lo decreté y la vida confabuló para que yo estuviera al frente de el único asesino y secuestrador vivo de los que había quedado de mi mamá, Popeye, y pudiera saber un poco los últimos meses de mi mamá, pero además perdonar, ¿no? Yo no creo que el mundo se pueda vivir. Los buenos son los que perdonan, los que no perdonan son los malos. Yo creo que ese es un proceso individual, cada uno sabe. Pero para mi concepto de paz, creo que para mí, yo necesitaba dejar de odiar, estar libre de equipaje. Necesitaba perdonar la muerte de mi mamá. Y eso me sirvió. La segunda cosa es que eso es importante, el tema de la reconciliación, pero adicionalmente de trabajar. Uno tiene que dar de lo que tiene y no de lo que le sobra. Uno tiene que realmente buscar emparejarle la cancha a muchos. Y esa ha sido la obsesión de mi abuela Nidia y me la metió en el tetero y es mi obsesión. Por eso probablemente me dediqué al mundo de la tecnología. Por eso probablemente soy periodista de formación. Por eso probablemente trabajo en la Fundación Solidaridad por Colombia, buscando emparejarle la cancha a los que menos tienen. Y creo que eso también es reconciliación. Pero también hay un trabajo en casa. Y creo que todos tenemos un rol que hacer. Y creo que hay que hacerlo más consciente. No soy ejemplo de nada. Y sí, pero creo que he buscado hacerlo dentro de mi imperfección, entender que mis hijos tienen que ser, Tomás y Mateo, agentes transformadores. Para mí es importante ver que ellos tengamos discusiones pensando más allá de nuestro ombligo y de nuestra comodidad, que se incomoden un poco y que busquen hacer cosas más allá de su zona de confort. Y he logrado que me sorprendan. Me han dado más de lo que yo me imaginé. Cada uno tiene un trabajo social importante, y cada uno entiende que esto es un ecosistema. Si uno está bien, la cosa la ecuación no cierra. Si mi vecino que no conozco está bien, yo voy a estar mejor. Y creo que esa conciencia, si todos logramos empezar a tener mayor conciencia y es que no solamente la responsabilidad son de los periodistas, los líderes, el presidente, los empresarios, todos tenemos un rol que jugar fundamental para poder construir una mejor sociedad. En Uno a Uno buscamos encontrarnos desde lo que nos une y no buscar lo que nos diferencia. Espectacular. Y creo que tú has tocado como 3 temas súper claves. Hay uno, el amor, el otro, el perdón, el otro, la confianza, que es un poco cuando hablabas de la confabularse, es simplemente soltar y dejar que pase.
y uno que es como un hermanito y bálsamo catalizador de todo esto, que es el tema de la propia vulnerabilidad. Sí. Cuando nos abrimos en nuestras vulnerabilidades y el de enfrente dice yo también voy a presentar las mías, de repente resulta que nos parecemos más los unos a los otros. A través de la fundación o de la caminata, hay caminos, digamos, para educar, por ejemplo, en eso, en este tema que es toca un poco la espiritualidad, la salud emocional, este tema en el que dejemos de enfrentarnos los unos a los otros como si fuéramos enemigos y conectarnos de esa manera empática como la que hablabas con el vecino. Es espectacular porque esta organización nace hace 50 años y ese es el modelo. El modelo es acceso a educación, pero acceso a educación no lo es todo. Un modelo de liderazgo, todos nuestros beneficiarios pasan por un programa de liderazgo que dura todo el tiempo que dura la beca y por un modelo de valores, porque estamos convencidos en esta organización que no es lo mismo ser educado y ser líder, pero no entender la diferencia entre el amor y el odio, el perdón y el rencor, robar o no robar. Entonces, esto es música para nuestros oídos porque estamos en absoluta sintonía. ¿Cómo hemos logrado durante 50 años ser parte de la solución? A través de un mecanismo que se convirtió hace 46 años en el principal, no único, mecanismo de fuente de financiación, que es la caminata. Un día al año, una caminata, unos medios de comunicación apoyan, unas marcas patrocinan, unos artistas están allí, es absolutamente gratuito para la gente. Logramos recoger recursos para poder ir a, por ejemplo, tres cifras. Hemos graduado de universidad a 2.000 jóvenes. Pon la lista de 2.000 jóvenes, pon una fila india de 2.000 jóvenes profesionales gracias a este esfuerzo, ¿no? Segundo, la atención de más de 15.000 niños y niñas de 0 a 5 años que sus familias están por debajo de la línea de la pobreza extrema. ¿O qué tal, por ejemplo, 2.000 adultos mayores que hemos podido atender en nutrición para realmente emparejarle la cancha a ellos? Porque una de las cosas para los adultos mayores que se convierte en uno de los temas más importantes es hay escasez, hay índices de desnutrición y todo se empieza a complicar para los adultos mayores como la salud. Pues María Carolina, fascinante esta charla, gracias por abrirnos tu vida, por contarnos cómo la has vivido, lo que has sentido. Gracias por trabajar por el país, por no solo mantener vivo este legado de doña Nidia, como la conocimos todos, sino hacerlo aún más grande y seguir apostándole al país. Ha sido un verdadero privilegio tenerte hoy en Uno a Uno. Tan adorable, gracias y gracias por el apoyo de Canal 1 a nuestra organización. Gracias. Esto es Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño, estuvimos hoy con María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Uno a Uno.